Buenas tardes, gracias por venir a la Fundación Ortega Marañón, que como todos ustedes saben es la editora de Revista de Occidente. Presentamos en esta ocasión el número 537 de la cuarta época de Revista de Occidente del mes de febrero. En febrero normalmente, desde hace ya unos años, intentamos que el número tenga un cariz artístico, porque es un número que nos gusta presentar en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, en Arco, y eso es lo que haremos a principios de marzo. Y para hablar de arte, la verdad es que el equipo de Revista de Occidente tiene una ventaja incalculable, que es la amistad de Fernando Castro, que, bueno, todos ustedes le conocen, es uno de los críticos de arte más finos que hay en España, y yo casi diría que en Europa también. Es profesor de estética en la Universidad Autónoma y tiene un vínculo con la revista que, bueno, que ya es bastante antiguo, ¿verdad? A mí me gusta llamar a Fernando el marchante de Occidente, porque Fernando lo que hace muchas veces es ponernos en contacto con artistas que son amigos suyos, para que cedan obra para la famosa viñeta de portada, que, como todos ustedes saben, desde 1923, desde el mismo año de la fundación de la revista, es un espacio reservado a artistas, ¿no? Entonces, gracias a Fernando, tenemos un suministro continuo de arte para la revista, y en este número no ha sido excepción. Me gustaría llamar la atención su atención a la viñeta de este número, que se debe a Alexandra Semenova. Alexandra Semenova escribió en el número de febrero del año pasado, no escribió, publicó una entrevista fantástica con Albert Serra, con el cineasta Albert Serra, en el número de febrero del año pasado, y en el número de febrero, un año después de este año, lo que ha hecho ha sido la viñeta de portada. Nos ha entregado esta gorgona que se mueve, ¿no? Esta gorgona un poco inquietante, y dentro de la revista lo que tenemos son unos minotauros, ¿no? Que también son de su factura. Estamos muy contentos por tener la obra de Alexandra en portada. Alexandra, que es alumna de Fernando, estudiante dirige su tesis, ¿verdad? Me has dicho, ¿no? Y no ha podido estar aquí con nosotros, está fuera de España, pero bueno, quería mencionar su aportación a este número. La otra cosa bonita de este número que querría yo mencionar es que es un número que ha permitido unir las dos ramas de la Fundación, o más bien los dos legados de la Fundación: el legado de José Ortega y Gasset, que por supuesto fue el fundador de la revista, pero también tenemos como autor de este número a Fernando Vandrés, que es el director del Centro de Estudios Gregorio Marañón. Nosotros estamos aquí en la Fundación Ortega Marañón, y siempre es bonito poder hacer confluir los dos legados, dado que el tema que propuso Fernando era el de la locura. Pues bueno, resultaba evidente que teníamos que invitar a Fernando, ¿no? Que es médico, a decir la suya en este número, y además con la feliz circunstancia de que Fernando pues quiso que también su hija Sara participara en el texto, y suyo es el primer texto de la revista, del número. En esta ocasión yo no voy a moderar el coloquio, lo voy a dejar en manos de Fernando Castro, que es mucho más versado que yo en esta materia y también una persona muy divertida, y yo dejo, pues como digo, en tus manos, Fernando, dirigir aquí el cotarro, presentar a los autores y animar la conversación, y como siempre cerrará nuestro director Fernando Vallespín, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde en la presentación del número de febrero de este 2026, el número 537 de Revista Occidente. Es para mí un verdadero placer colaborar, como ha dicho Juan Claudio, en esta revista desde hace ya décadas. Es decir, son muchos años. El primer texto que publiqué fue sobre Franz Kafka, y años después, con motivo del centenario de la muerte de Franz Kafka,
volví a colaborar, pero en ese espacio intermedio han sido muchas las ocasiones en las que he tenido el placer de escribir para esta revista centenaria, que todos sabemos que es sin duda una de las grandes revistas en nuestra lengua, una de las grandes revistas de vocación internacional, esta gran revista de pensamiento y cultura, pero también desde hace años pues me empezaron a encargar organizar los números de febrero, que como se ha señalado coinciden con la Feria de Arco, y hemos ido tratando a lo largo del tiempo una enorme cantidad de temas, a veces coincidiendo con los centenarios, utilizando esa percha de que habían transcurrido 100 años. Eso nos llevó, por ejemplo, a abordar los 100 años del urinario de Marcel Duchamp y el duchampismo y el ready-made, a utilizar también, por ejemplo, el centenario de la publicación del texto de Sigmund Freud, Das Unheimlich, sobre lo siniestro, para pensar también sobre lo siniestro freudiano en clave contemporánea. También nos sirvió para tratar temas orteguianos, por ejemplo, tomar el famoso artículo de Ortega sobre el punto de vista de las artes para plantear qué significa hoy el debate de la crítica, o también tratar, tema que el año pasado fue un tema recurrente, importantísimo, los 100 años de la deshumanización del arte, la famosa meditación orteguiana del año 25, que es sin duda para todos una de las grandes aproximaciones a la cuestión de la teoría de la vanguardia. Cada año le doy bastantes vueltas sobre qué tema sería el tema oportuno para que se abordara o para encargar los distintos ensayos, y en esta ocasión, a la altura de octubre, empecé a sentir que el tema tenía que ser la relación entre arte y locura, y casi así como una cosa rápida surgió en mí la frase, la fórmula esta de la locura del arte. Otras veces tenemos como varias opciones de título, pero esta ocasión me parecía que estaba bien de la locura del arte, que incluye la relación entre arte y locura, entre locura y arte, que también abría mucho el campo para que se pudieran encargar distintos tipos de artículos. Personalmente diré que este tema de la relación entre arte y locura es un tema que, aunque pasados los años lo fui abordando en una clave teórica o leyendo una serie de libros, algunos de los cuales he traído, es decir, que he traído una mochila de libros sobre la cuestión de arte y locura que mostraré ya hacia el final, pero sobre todo fue hace muchos años cuando, leyendo el libro de Hans Prinzhorn, Las expresiones plásticas de los enfermos mentales, libro crucial en este tema, que por cierto tardó casi 100 años en ser publicado en español, pues empecé a darle vueltas en el plano de la teoría. Pero más allá de eso, me obsesionaba este tema desde la más tierna infancia, como también contará, imagino, Javier, dado que si él nace en una familia de psiquiatras, pues yo me crié al lado de un psiquiátrico, en Plasencia, pero tan al lado de un psiquiátrico como que mi calle era justamente la que confluía en ese psiquiátrico de Plasencia, y yo estuve durante toda mi infancia pues escuchando a los enfermos mentales, viendo a los locos, asistiendo a espectáculos tremendos. Nos tiraban billetes de 100 pesetas y cuando íbamos a cogerlos se habían limpiado el culo con el billete, y era como una mezcla entre el dinero y lo repugnante, con lo cual la famosa fórmula latina del non olet, el dinero no huele, aquel dinero olía y olía muy mal, pero también aprovechaban para tirarnos monedas y cuando nos acercaban nos meaban encima, con lo cual teníamos una relación muy curiosa con los enfermos mentales, que durante las fechas de Navidad se dedicaban, cosa rara en Extremadura, pero les encargaban castrar cochinos, y estaban durante un periodo de tiempo muy largo castrando cochinos, y nosotros oíamos a aquellos cochinos pues soltar alaridos, y eso influyó mucho en mi mente infantil y también en la de mi compañero de pupitre, que no era otro que Roberto Iniesta, conocido hoy como el líder que lo fue durante años de Extremoduro, y en realidad nuestras primeras conversaciones eran siempre relacionadas con aquellos locos medievales más que contemporáneos. Yo pude ver en muchas ocasiones cómo salían corriendo y batían el récord del mundo de velocidad, aunque no los cronometraban, pero eran más rápidos que Usain Bolt y que cualquier otro personaje que haya corrido en este mundo. Esa experiencia de la locura, sobre todo, se volvió más intensa. Una ocasión, siempre salían los locos, se echaban a correr por una cuesta empinadísima y al final no frenaban, se estrellaban contra una puerta y ya los recogían allí maltrechos, y me di cuenta que la locura, entre otras cosas, significa que no eres capaz de frenar. Esa cuestión fue determinante un día que estábamos allí viendo correr a los locos, como estábamos todas las tardes intentando fugarse, y se nos ocurrió silbarle a uno, y ese fue el primer loco que yo vi en mi vida frenar,
frenó, nos miró y echó a correr hacia mí y hacia otros 3 amigos que nos refugiamos en mi casa, empujando la puerta desde dentro, y aquel loco furioso empujaba desde fuera con una fuerza extraordinaria. Lo he contado en muchas ocasiones. Siento en muchas ocasiones esas manos, esa fuerza que empuja desde la otra parte. Es decir, la locura empuja. Y de cuando en cuando empuja con tanta fuerza que llegas a pensar que está ya dentro de ti. Por lo tanto, pensar sobre la locura era pensar también sobre esa presencia de la locura y de su extraño rostro como algo que en muchas ocasiones nos obsesiona, nos persigue o nos acecha y empuja para llevarnos hacia otro sitio. Como digo, cuando empecé a pensar en este asunto tenía muy claro a algunos colaboradores, y así aprovecho también para presentar los que han tenido la enorme gentileza de acompañarnos esta tarde, y pensaba especialmente en Javier Téllez, porque Javier une la doble condición de ser un pensador sobre la cuestión de la locura y sobre las instituciones totales, ese tema que acuñó el sociólogo Goffman, pero también por ser uno de los artistas contemporáneos más importantes. Es un artista venezolano al que conozco hace muchos años, pude ver en Caracas su impresionante exposición sobre la extracción de la piedra de la locura, y desde entonces no ha dejado de hacer obras en las que esa cuestión está presente. Y en esta ocasión, como digo, el primer colaborador en el que pensé fue en él, porque acaba de presentar hace muy poquito un libro verdaderamente extraordinario, el Atlas de Arthur Bispo de Rosario, un artista brasileño que vivió prácticamente toda su vida confinado en un psiquiátrico en Brasil y que creó un mundo propio, un mundo verdaderamente alucinante. La editorial Alías acaba de publicar ese Atlas de Arthur Bispo de Rosario. Javier Téllez, que nos hablará en un momento de su artículo, ha hecho una muy pertinente reflexión sobre la relación entre locura y carnaval, y sobre todo trae aquí al número algo que casi atraviesa el número en su totalidad, y que hace que cuando a uno lo va leyendo, porque claro, encargan los artículos si quieres que cuenten algunas cosas, pero luego los autores tienen plena libertad, y sobre todo luego fui viendo cómo las intenciones que yo tenía se cumplían en cierta medida, y es que, por ejemplo, Foucault, como no podía ser de otra manera, está presente en muchos de los artículos, dado que, como bien sabéis, Foucault, que inicialmente fue profesor de psicología en Lille y no de filosofía, porque muchas veces se dice que Foucault era profesor de filosofía y prácticamente no lo fue en ningún momento de su vida. Fue profesor de psicología, se acercó a un gran psiquiatra psicólogo que fue Binswanger, un psiquiatra fenomenológico o fenomenológico existencial, y aquí recoge un famoso episodio de la visita de Foucault a un psiquiátrico, que cuando llegó precisamente estaban celebrando el carnaval. El hecho de que presentemos ahora el número sobre la locura en época de carnaval también creo que es una afortunadísima coincidencia. Ese Foucault de la Histoire de la folie, de la historia de la locura en la época clásica, es una referencia fundamental. Ese Foucault que le dio muchas vueltas al tema de la locura en relación, como contaremos, con la literatura, porque para él la literatura tenía unos vínculos casi esenciales con la locura, la literatura que no las beaux-arts o las bellas letras, es decir, no eran las bellas letras ni las bellas artes lo relacionado con la locura, sino una inflexión del siglo XVIII, que es todo ese debate de Foucault sobre el gran encierro. En el número que tenemos se abre con Fernando Vandrés y Sara Vandrés, que están con nosotros, que agradezco muchísimo vuestra colaboración, que es verdaderamente estupenda. Como os ha señalado, Fernando es catedrático de la Facultad de Medicina de la Complutense, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, y Sara, que tiene lo que se llama Burke una voluntad polímata, es decir, que aunque tiene una especialidad, la suya, que es la de ser ayudante doctora de la Facultad de Medicina, es también abogada y especialista en Derecho Sanitario e investigadora del Centro también de Estudios Gregorio Marañón. Ellos escriben un texto que es el que hemos querido que abra el número, sobre la obra de arte como Anamnesis de la locura, en el que hacen una muy interesante aproximación a la anatomía de la locura, recordando el famoso título de Barton, la Anatomy of Melancholy, anatomía de la melancolía, recordando que este tema de la relación entre locura y filosofía y locura y arte es un tema tan antiguo como Platón. Es decir, lo encontramos ya en la Theia Moia, ¿no?, en las formas de la locura platónica, que pueden ser profética, poética, filosófica, epistémica, ¿no?, y también sobre todo a un famoso problema
que son aquellos problemas de Aristóteles, ¿no? El Problemata 30, que se enuncia así: ¿por qué todos los hombres más espléndidos en cualquier forma del conocimiento, incluso en la guerra, en las artes, en la poesía, en la música, han sido siempre atrabiliarios, es decir, han sido siempre melancólicos? Y ese problema 30, como bien sabéis, va a evolucionar, va a ser ocluido, va a ser ocultado durante la Edad Media, porque la melancolía era pura ociosidad o vagancia, y va a ser retomado por Marsilio Ficino en la teología platónica, señalando que la locura marca el carácter del hombre de genio, la famosa reflexión también de la melancolía de Durero. Yayo Aznar, que no nos ha podido acompañar porque tiene una fractura, gran experta, catedrática de Historia del Arte, hace un texto Insensatos y Saturnianos, recordándonos ese carácter melancólico y entrando ya a trabajar sobre esos insensatos que son también los otros, pero recordando también artistas que han trabajado sobre esta cuestión de la locura. Por ejemplo, Juan Muñoz, ahora mismo hay una exposición suya en el Museo del Prado, hizo en la Tate Modern una exposición, la última que pudo montar, fallece un poco después, cuando ni siquiera había cumplido 50 años, que se tituló Double Bind at Tate Gallery, doble lazo, doble nudo en la Tate Gallery. El double bind es lo que tematizó Bateson, el famoso antropólogo. El doble lazo, el doble nudo, es en cierta medida la esquizofrenia, que fue lo que le llevó a Juan Muñoz por primera vez a Londres, dado que su hermano era un estudioso de la antipsiquiatría, y allí en Londres se relacionó con aquel contexto de Lyne y Cooper, aquellos famosos antipsiquiatras, que por cierto fueron los que recibieron con menos antagonismo el libro de la historia de la locura en la época clásica de Foucault. Foucault decía: he sido muy mal interpretado, muy denostado por psiquiatras, por historiadores de todo tipo, los únicos que les interesan mis planteamientos son los antipsiquiatras, dice Foucault, que son los únicos que a mí no me interesan, es decir, que fue recibido por aquellos con los que él no tenía en realidad ninguna relación. Julia Ramírez Blanco escribe un texto excelente sobre historiografía artística nazi y la vanguardia como locura del arte. Julia hace este texto en el que le pedí que volviera sobre su primer texto académico. El primer texto académico que escribió Julia Ramírez Blanco fue el prólogo a las expresiones plásticas de los enfermos mentales de Prieskorn. En aquel momento era ella una jovencísima historiadora del arte, muy marcada evidentemente por los trabajos de su padre, por el llorado Juan Antonio Ramírez, compañero de la Autónoma, y hace allí un texto excelente siendo tan joven, pero sobre todo presentándonos ese Prieskorn, el famoso psiquiatra de Heidelberg, que organiza aquella famosa colección que fue utilizada por los nazis para la exposición Entartete Kunst, arte degenerado. No sabemos, eso es un debate, si se llegaron a exponer las piezas de los enfermos mentales en la exposición. Lo que sí sabemos es que esas obras fueron utilizadas, en algunos casos eran copias o fotocopias, fueron utilizadas para cotejar el arte de vanguardia con el arte de los enfermos mentales, ergo los artistas de vanguardia eran enfermos mentales. Como todo el mundo sabe, aquellos que fueron asesinados en masa por los nazis sin que quedara nadie vivo fueron los enfermos mentales. Se hizo un exterminio completo, de forma tal que los maestros esquizofrénicos del libro de Prieskorn habían sido asesinados cuando llega ya el periodo nazi. Luego viene un texto de Pedro Trujillo Arrogante, que es un texto que yo creo que aquí en Revista Occidente era importante que se hiciera, que es una reivindicación del trabajo de Gonzalo Rodríguez Lafora. Pedro José Trujillo hizo su tesis doctoral sobre Lafora en la Autónoma y en el CSIC, y bueno, para muchos tal vez sea un nombre desconocido, pero otros que hayan ido hacia la Autónoma saben que allí está el hospital, y Gonzalo Rodríguez Lafora fue uno de los grandes psiquiatras, o tal vez el psiquiatra de una época. Además tuvo una enorme relación con Ortega y Gasset. De hecho, cuando vuelve a Alemania y de estudiar a fondo a Kraepelin, aquí entra en contacto con Ortega, y con Ortega fundan los famosos archivos de neurobiología. Es decir, que esta reivindicación es importante también porque algún día hay que hablar a fondo de la relación de Ortega con Freud, ¿no? Y con el psicoanálisis, dado que aquí se editó en España las obras completas antes que se empezaran a publicar en otro lugar. El propio Freud escribió diciendo que por qué iniciaban las obras completas si él todavía no estaba muerto, ¿no? Pero Lafora hizo una colección también de arte de enfermos mentales que se conserva el archivo en el CSIC. Pedro José Trujillo hizo la exposición en el Ateneo hace unos años, y sobre todo Lafora tuvo una enorme y muy dura polémica contra Ramón Gómez de la Serna, o mejor, Ramón contra Lafora, porque Ramón Gómez de la Serna no aceptaba que se considerara que los artistas eran enfermos mentales,
y sobre todo se resistía a esta interpretación, vamos a llamar así, psicopatológica o patologizante. Luego viene un texto de Carles Guerra, el comisario de la exposición de Tosqueles, que es una exposición que ha marcado un antes y un después. La exposición estuvo en los Abattoirs y luego vino el Reina Sofía. La verdad es que la exposición de Tosqueles ha causado sensación, el catálogo está por ahí disponible y sobre todo la forma de la terapia y la forma de trabajo con el arte que Tosqueles desarrolla, y Carles Guerra vuelve sobre ese asunto, pero también enlaza con el debate que los artículos previos traen y sobre todo con la resistencia a asumir los planteamientos de Dubuffet y de Labrout, que es otro tema que también atraviesa el número. Es decir, hay una especie de lectura contemporánea que hace que la relación entre arte y locura ya no sea aquella de Labrout, del arte bruto. Por cierto, siempre que se dice en español bruto, parece que fuera alguien cejijunto y con un bastón en la mano, un tipo el gañán, ¿no? Brut es porque Dubuffet era el propietario de una compañía de vinos y se dedicaba a hacer champán, y por tanto Brut viene de Brut Nature, es decir, significa fresco, significa espontáneo. Por lo tanto, cuando decimos en español arte bruto, no, tiene que ser arte fresco, arte espontáneo, es decir, un arte que no quiere seguir los patrones de la cultura, de la erudición, de lo académico, de lo encorsetado. De hecho, cuando Dubuffet va a Nueva York, que le invita a Alfonso Osorio, cuando llega le instala en el Greenwich Village en un apartamento y dice, nada más, Dubuffet dijo, lo que no quiero es hablar con nadie, ni tertulias, ni que llegue allí gente a visitar, quiero instalar la compañía del Art Brut, que ha sacado de Gallimard y se desplaza a los Estados Unidos, y no quiero que vayan a decir, el primer día según llegan ya tienen 14 botellas de whisky en la sala y aparece un fulano con una borrachera monumental que se pone a hablar de arte, el tal fulano de Jackson Pollock. Es decir, nada más llegar, lo primero que ves a un borracho y ese Jackson Pollock dice, lo que me faltaba, estar rodeado de charlatanes esteticistas. Bueno, yo soy un poco de esa jerga de los charlatanes, no de los alcohólicos, pero sí de los charlatanes, ¿no? Bueno, el siguiente texto es el de Lola Durán Úcar, fue hace años la comisaria de la exposición de Dubuffet en el Círculo de Bellas Artes, hace un texto sobre Dubuffet. Esto es interesante porque en esta revista damos una de cal y una de arena. De repente hay varios sopapos a Dubuffet, hay momentos en los que se le trata a palos, pero luego llega Lola Durán y le trata de vindicar y trata de explicar qué es lo que tuvo de interesante Dubuffet y sobre todo qué es lo que le llevó a hacer la famosa colección de Art Brut en Lausanne, que está en Suiza y que no es un museo, que es una colección que todo el que haya ido sabe que sigue siendo un lugar de visita obligada. Luego Kaira M. Cabañas, que le agradezco mucho que nos permitiera publicar un texto. Kaira es una de las grandes expertas en la cuestión de arte y locura, ha trabajado mucho sobre Antonin Artaud, que yo pensé que iba a estar más presente en el número, pero sin embargo aparece menos de lo que es habitual. Tal vez Artaud ha caído un poco en el desinterés en las lecturas contemporáneas, está muy trabajado, ¿no? Artaud a lo largo de los tiempos. Ella trabaja aquí a Le Matry, trabaja a los letristas y hace un texto verdaderamente estupendo. Ella ha trabajado mucho, por ejemplo, arte y locura en el Brasil contemporáneo, tiene sobre eso un libro fabuloso. Javier Tellez nos contará lo que ha hecho, como digo, se titula su texto El otro carnaval, aquí está todo el tema de Foucault y el carnaval pactín, ¿no? El dialogismo, las dimensiones, digamos, de mundo invertido, mundo al revés. Y cierra el número un artículo mío, que cuando terminemos, si acaso, yo contaré un poquito de lo que va, pero que básicamente tiene que ver con la paranoia, que, bueno, cuando empecé a pensar en el número, hubo un momento en el que estuve a punto de tirar de los síndromes y las sintomatologías de Kraepelin y haber dicho, bueno, arte histérico, arte esquizofrénico, arte oligofrénico, arte estrictamente bipolar, arte psicótico, maníaco-depresivo, no sé qué, pero luego me di cuenta que eso era un lío y que en realidad merecía más la pena concentrarse en la paranoia, porque en alguna medida vivimos tiempos paranoides. Y esa dimensión paranoica, cuando escribimos los textos, que fue a la altura de la Navidad, ¿no? Diciembre, enero, los entregamos en enero del año pasado, pensaba como hipótesis que la época era paranoica. Hoy está claro que se ha confirmado. Es decir, cuando lo escribí era una duda, o sea, podía serlo, hoy ya es cierto. Es más, mi artículo, según lo firmé, ya quedó obsoleto porque vinieron acontecimientos inmediatamente pegados a lo sucedido que hicieron que se comprobara
que todo llevaba ese signo, ¿no? Es decir, como dato, el hecho de que Nike tuviera el momento de agotar un chándal en una tarde demostraba que este número no era oportuno, sino urgente y necesario. Es decir, que el chándal de Maduro se agotara a unas 3 horas y media después de que le detuvieran, se agotó. O sea, ya sold out. No había ni un solo chándal, pero en ese momento tú dices, bueno, la gente está fatal. O sea, están mal de la cabeza. Pero es que el chándal gris, ¿no? Entonces, según salió, ya se agotó. Pero es que el segundo, el azul, con el que salió a la mañana siguiente, se agotó en 2 horas. O sea, que no hay que... Zara lo tiene crudo. Que le pongan las cosas de Zara a Maduro, que se agotarán. Es decir, a partir de ahora, que haga pases de modelos en la prisión donde se encuentre, porque esta especie de situación de sale algo y ya la gente diga, uy, qué bien queda eso, pero qué bien queda un tío que le acaban de tener y dice, ¿cómo se dice? ¿No? Aquello, que era Happy Christmas, ¿no? Happy Christmas, ¿no? Feliz Navidad. Bueno, pues a estas alturas de Feliz Navidad, si te parece... Fernando, Sara, nos contáis lo que habéis hecho y así nos aclaramos. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias también a Juan Claudio y a Fernando Vallespín por habernos invitado a formar parte de este número. Aparentemente yo, desde mi caso, del Centro de Estudios Marañón, parecería aquí, cuando me lo ofrecieron, pues me sentía a veces en un momento como una rara avis, porque decía, bueno, la locura siempre hay que hablar de los médicos para que nos expliquen la locura cómo va, pero yo intuía que esto iba un poco más lejos, más allá. Entonces tuve la suerte de hablarlo con Sara y ella me aportó algunas ideas que ella expondrá luego acerca del sentido que podía tener el participar en este número. Fijaros una cosa, otro elemento importante es que la Fora colaboró mucho con Marañón. De hecho, su tesis doctoral en el 33 era sobre la neurobiología del sueño y trabajó mucho la relación entre el arte y la psiquiatría. La otra cosa que va en contra es que yo no soy psiquiatra, pero he visto muchos enfermos mentales en razón del ámbito de la medicina legal y forense, es decir, mucho loco. Y la otra cuestión tiene que ver con que la palabra locura se asocia generalmente con el arte de manera que me pareció a mí siempre extraña. No creo que en un estado de locura, de trastorno mental, se tenga una gran capacidad de creatividad. No lo creo, sobre todo considerando el sentido que tiene hoy la enfermedad mental. Aquí tenemos 83.000 millones de neuronas circulando, con unos 400 billones de sinapsis, y ahí hay un sitio que es el actuar del ser humano, cómo nos comportamos, cómo hacemos, y ahí está el estar desquiciado, el perder el norte, el estar en otro lugar, que ese es el término original de locura. Luego, entonces, voy a dejar a un lado, en estos minutos que os comento, dejo a un lado la enfermedad mental como tal, es decir, la esquizofrenia paranoide severa, que crea una lesión severa y que lleva unos comportamientos totalmente anómalos, donde no sabemos bien su ubicación, si tiene una carga genética o no, si tiene una lesión funcional o tiene otro tipo de causas. Me quedo más, en este número me quedé yo más en la idea de, al hablar de locura, porque el título es la locura del arte, es decir, que la contracción del da un sentimiento de cierta propiedad, ¿no? Como si la locura estuviera metida en el arte y el arte en la locura. Entonces, yo me fijaba más en aquellos trastornos del comportamiento, del perfil psicológico de las personas que va acompañado con una habilidad, con dones artísticos. Entonces, aquí había ejemplos a lo largo de la literatura, muchos, pero la relación entre melancolía y arte. Hubo una época de la historia que se pensó que si no había locura no había genialidad. Y esta situación yo creo que hoy está claramente superada. Tuvo sus ventajas porque los enfermos mentales o los psicóticos, cuando eran diagnosticados allá por finales del siglo XIX, había que someterles a una esterilización profiláctica. Claro, la ley se paró porque dijeron, ¿cómo vamos a esterilizar a estos que pueden ser genios? Y eso les salvó a unos cuantos. Pero se siguió creyendo una relación entre genio, el depresivo, el melancólico, el maníaco, y un comportamiento artístico genial en la literatura, en la pintura, en la música. Yo creo que el fenómeno del arte tiene una expresión cuando hay un estado de equilibrio
Equilibrio no quiere decir normalidad, sino equilibrio, estar ubicado en tu sitio, dar sentido a la existencia. Y el segundo concepto que me animó a escribirlo era por la palabra por la que empieza el artículo, por la anamnesis. Los médicos vivimos en la anamnesis. Bueno, ahora menos, porque como está el ordenador nos dificulta mucho esta capacidad. Pero Marañón defendió a toda costa el concepto de la historia clínica. Cuando él le preguntaron en los años 50, ya le quedaban 10, fallece en el 60, ¿cuál es el instrumento, la tecnología más potente que usted ha conocido en estos años de experiencia vital? Y Marañón contestó, indudablemente la silla, que es el lugar donde se sienta el paciente y te cuenta. Y ahí aparecen varios fenómenos, como es la observación atenta, la elaboración, la imaginación, y luego poner en orden todo ese caos que recibes, y al final aparece una expresión. Se expresa aquello para que lo entienda el paciente. Siempre he pensado que el artista, que yo no lo soy, en alguna medida cubre esos epígrafes. Él observa, él imagina, él elabora con la capacidad técnica que desarrolle y luego lo expresa para transmitir algo a la sociedad. Entonces, la anamnesis me parecía que entonces era interesante porque de la obra artística, con su análisis, sí se pueden extrapolar o extraer algunas facetas de esa llamada locura, de ese llamado desquiciamiento, de pérdida de lugar, de estar en un sitio anómalo, no de enfermedad severa, que para mí sería otra cosa que nos llevaría aquí muy lejos el desarrollo, ¿no? Por lo tanto, esos son dos elementos clave y luego en este recorrido del artículo van apareciendo personajes. Aparece pues, la cordura del Quijote, o aparece Madame Bovary, o aparecen otros personajes. Y ya para terminar, deciros que esto viene avalado, porque a lo largo de la historia, sobre todo de la medicina, han aparecido personajes con una gran potencia mediática en su tiempo, que han ido afirmando esta relación, esta conexión entre locura y genialidad. Lombroso, pues le dio por decir que según que tuviera las mandíbulas o las orejas, podía ser un asesino. Aparece el propio Freud, penetra en un nivel que es el subconsciente, y ahí aparecen y afloran una gran cantidad de cuestiones que justifican ese tipo de personalidad, pues por ejemplo en Leonardo, cuando escribe sobre Leonardo da Vinci, o cuando escribe sobre otros personajes. No creo que esto fuera positivo. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI entiendo que estamos cometiendo un error y estamos dando prioridad a la interpretación sin equilibrarlo con la capacidad de observación. El médico observa y de esa observación profunda y meticulosa aparece un análisis y una reflexión y luego una interpretación adecuada. Si no, pues nos pasará con el criminólogo Lombroso o con Kresmer cuando establece los biotipos y dice, bueno, aquí los pítnicos van a ser todos neuróticos y aquí los flemáticos van a ser... Todo esto viene también derivado del concepto de los humores de la antigua Grecia. Pero no olvidéis que en la antigua Grecia ya Aristóteles defendía que la enfermedad mental no era una cosa sobrenatural, estaba en las neuronas, estaba en la cabeza, estaba en el corazón. El propio Ortega, cuando habla de que en el loco lo que le ha ocurrido es que el corazón se le ha subido al cerebro. Bueno, este concepto de equilibrio, de sentido común, de visión adecuada es el que nos hizo, por lo menos a mí, a poder participar en este número para trasladaros que en este momento el arte y la medicina, a través de este quicio de puerta que sería la locura, puede ser un elemento para reflexionar, para argumentar y para sacar enseñanzas que, como decía antes Fernando, estamos muy necesitados en este tiempo tan paranoide, tan profundamente paranoide. Y diría casi un esquizoide por esta fragmentación que hay. Pero gracias al arte, gracias al artista, que tiene esa capacidad de hacer algo parecido a lo que puede hacer un médico en una consulta haciendo una adecuada historia clínica, y es escuchar lo que no se ve y quizá oír lo que está por decir. Cuando eso ocurre en la consulta, me parece que entonces sí es verdad que la medicina es un arte. Mientras tanto será una magnífica profesión. Sara. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme escribir en esta
revista con tanta trayectoria, con tanta historia. Bueno, pues yo voy a contar la anécdota. Digamos que efectivamente la palabra anamnesis, en el sentido más de recuerdo, yo que voy a coger la palabra que me has dicho de voluntad para la presentación, si de algo nos hemos ocupado en el ámbito jurídico es de la voluntad y la identidad del sujeto y de su conducta. Hay dos formas de que tu libertad se prive en un ámbito social. Es que ingresas en una prisión porque has cometido un delito o porque estás loco. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge cómo es el internamiento involuntario de una persona que ha perdido su capacidad, ¿no? Esto todo ha cambiado ya. El Código Civil ha cambiado, ya no se habla de capacidad jurídica ni de capacidad de obrar, se habla de capacidad jurídica en general. Las personas que tienen alguna discapacidad intelectual pueden decidir, en los juzgados se les escucha. Todo esto en la evolución que hemos visto a lo largo del artículo, sobre todo en las conversaciones en casa de cómo queríamos plantearlo y cómo hacerlo a través del arte, realmente somos una rara avis porque somos espectadores en esta revista, ¿no? Derecho en el sentido de sociedad, voluntad, identidad, conducta y lo que es la enfermedad, el padecimiento, la patología. Nos hemos anclado en el arte como esa anamnesis, como ese recuerdo, como esa historia de la locura, ¿no? Que nos cuentan las imágenes. Algo que Wittgenstein, por favor corregidme los filósofos, luego desechará, ¿no? Yo soy quizá más de San Agustín e intento de alguna forma, quizá por ser más didáctica, por comprender mejor, por entender mejor, por explicar mejor, asociar una palabra siempre a una imagen. Y qué mejor que en este número, en La locura del arte, que poner imágenes a lo que es la locura, ¿no? El artículo tiene una trayectoria, si queréis, en la que queremos hacer sentir al lector en ese, uy, no sé si estoy loco o estoy cuerdo. Como ha dicho Fernando, lo hacemos a través de distintos, o bien personajes literarios, o bien cuadros, pero todos tenemos en algún momento de nuestra vida ese punto de no saber muy bien de qué lado estar. No sé si habéis visto la película, ya es un poco antigua, es de dibujos, del revés, donde se ven todas las neuronas, cómo funciona nuestro cerebro, está el odio, está la melancolía, está la angustia, y todo eso cómo se va ordenando, cómo de alguna manera, como Platón, ¿no? Con las riendas, para hablar de la ética, de la moral, intenta establecer ese equilibrio para que el caballo no se desboque, pero en algún momento perdemos los nervios, en algún momento nos salimos del quicio, que esta imagen me encanta. Cuando una puerta se sale de su quicio está descolocada. No abre ni cierra, es que no sirve para nada, ¿no? Y hemos utilizado muchas veces esa palabra. Hoy en día creo que en esta sociedad las entendemos incluso a veces como ofensivas, ¿no? Creo que por gracia, incorporado toda la sociedad que somos, ¿no? Es verdad que todavía hay diferencias, todavía hay mucho por hacer, como no, pero al menos hemos pasado épocas o años negros de la historia que esperemos no se vuelvan a repetir pese a situaciones tan complicadas que vivimos en el ámbito social. Entonces, el recorrido de nuestro artículo pasa en un primer momento por la melancolía, como ha dicho Fernando. La melancolía es algo por lo que quizá todos pasamos, más allá del genio loco, que ya se ha hablado bastante, es esa melancolía del enamorado, del romántico melancólico, pero que por otro lado carga de sentido todo su quehacer, toda su conducta, y ese enamoramiento, esa euforia por la que espero todos hayáis pasado y hayáis vivido, pues es algo que nos hace sentir bien, ¿no? No estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño, dice Ketama, me faltan las palmas. En un segundo momento, en esta melancolía que tenéis, si os fijáis en los cuadros, sobre todo de la pintura holandesa, se utilizaba un color muy verdoso para ver que efectivamente el personaje estaba melancólico, angustiado, triste. Fijaros hasta qué punto hemos visto en el Tractatus de Amore que decía que, bueno, que a esas mujeres que estaban así melancólicas, que lo que se hacía es decirles: tu tratamiento es que te cases, porque de esa manera vas a estar con una cara más alegre, sonrosada, etcétera, etcétera. Tal es el punto que eso se puso de moda, la delgadez, el color cetrino, la blancura.
y empezó la tuberculosis, toda esa peste blanca, ¿no? Y se confundía al tuberculoso con el melancólico. Hasta que, como saben algunos de los que están en el público, Koch descubrió la bacteria que explicaba por qué las personas padecían esa melancolía, ese color tan blanco, esa blancura, esa tristeza, ¿no? tan llamativa. Cuando lo descubrieron ya dejó de interesar, ya no era tema literario, de alguna forma. En un segundo momento hemos hablado del delirio, ¿no? Todos en algún momento, lo digo porque nuestro artículo pretende poner al lector en esa tesitura, ¿no? Yo he pasado por aquí, no he pasado por aquí, he pasado por un ser o no ser de Hamlet, he pasado por una fantasía a la Bovary. Madame Bovary es una obra muy curiosa, si se centra mucho en el personaje, sobre todo por el final, ¿no? que tiene la obra. Es un final trágico, pero horroroso, estéticamente feísimo. Es verdad que uno lo lee, pero si uno se imagina una muerte por arsénico, por equivocación, es decir, que no has llegado a tomarte toda la dosis, tu aspecto físico es horrible. Entonces, es curioso cómo esa fealdad, de alguna manera, se convierte en estética, ¿no? Don Quijote, por supuesto, ese delirio, esa cordura, ¿no? Ese delirio cuerdo que le hace ser feliz de alguna forma. Entonces, en el delirio muchas veces lo que hemos querido mostrar o a lo que queremos hacer llegar es que en la fantasía, en lo que no es real, en el sueño, en la ilusión, somos felices. Y a veces buscamos ese camino o no queremos conocer realmente todo lo que pasa afuera, por ejemplo, no poner las noticias, para poder ser un poco felices, ¿no? Porque el exceso de conciencia nos hace sufrir. Y por último, no podíamos dejar de lado el estrés postraumático. El estrés postraumático que nos puede comunicar el Guernica. Si ustedes, aquí en Madrid, además, lo tienen en el Reina Sofía, en un sitio bastante amplio, esos diamantes en las bocas de los personajes, ¿no? que pinchan, esa falta de color, esa falta de luz, pero una luz eléctrica, ese dolor, ese cubismo que desfigura de alguna forma, pero que no hace que el concepto se pierda. Sigue doliendo igual, aunque no sea una fotografía, ¿no? Y te sigue captando igual. Jar, algo más moderno, este fotógrafo con el problema en Ruanda, no sé, ya no está, pero si han visto Desenfocado en La Caixa, esta obra suya, de 6 Seconds, en el que es que te cuesta, porque es una fotografía desenfocada totalmente, entonces te cuesta saber quién es, sabes que es una persona, pero no está de espaldas, esa falta de nitidez que a veces la vida nos ofrece, ¿no? ¿Qué tipo de estrés postraumático puede ser que vivamos hoy? El de la inteligencia artificial, el de las fake news. Yo no sé si Maduro estará en una cárcel, igual, ¿no? Ese no saber, ese no conocer, que en un momento determinado de la historia nos parecía feliz, nos parecía mejor no saber, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues hasta qué punto hoy, qué lectura hacemos del arte hoy, o la rapidez, la inmediatez. En alguno de los artículos se habla de la transparencia, algunos filósofos hablan de la transparencia, el coreano, que no voy a pronunciar su nombre, lo siento, pero seguro que lo conocen, que tiene esta obra de La sociedad transparente, que por transparente no es lo mejor, ¿no? Y con esto terminamos con una conclusión a la clásica, quizá, ¿no? Que es el sueño de la razón de Goya. Entonces, cómo de alguna manera nuestro sueño hace que todos esos monstruos locos, todo aquello que nos puede llevar a un desequilibrio, porque estamos acostumbrados a podernos equilibrar. Realmente el loco, el enfermo, el que tiene algún problema en su salud mental, no es que esté loco per se, es que probablemente no consiga equilibrarse, porque todos tenemos ese punto, todos en un momento determinado podemos, es una pregunta, ¿podemos pasarnos al otro lado de la línea? ¿Es posible?
como os decía, la voluntad del sujeto es algo desconocido, ¿no? Daría todo lo que sé por saber todo lo que desconozco. Y sigue siendo desconocido. Lo era para la obra de arte del Bosco, La piedra de la locura. Era desconocido dónde situar la locura, dónde está, qué es lo que está pasando. Realmente somos un impulso eléctrico, ¿no? Nuestro corazón late por un impulso eléctrico. Sin más y con tanto. Y bueno, pues con ese sueño de la razón de Goya, con ese a veces querer dejarnos llevar, pero a veces también retener la vida real, pues concluimos y espero que les sea grata la lectura. Muchísimas gracias. Decía Fernando, al acabar el trabajo, nos hubiera gustado terminar diciendo esa famosa frase de ni están todos los que son, ni son todos los que están. Porque la verdad es que un poco de locura hay más generalizado de lo que parece. Sí, sí, así es. Javier. Bueno, quería empezar agradeciendo a los Fernandos, a Fernando Vallespín, a Fernando Castro Flores, por la invitación a participar en este número. Le agradezco a todos ustedes estar aquí, especialmente hoy, lunes de Carnaval. Mi texto es precisamente sobre el Carnaval. Para mí es muy significativo estar en la Revista de Occidente, primero que nada por una razón autobiográfica. Mi padre, como mis padres ambos eran psiquiatras, mi padre era español y estudió junto a mi madre psiquiatría acá en Madrid, conocieron a Gregorio Marañón, fueron alumnos de López Ibor, en fin, la casa estaba llena de revistas de Occidente y yo aprendí a apreciar estas pequeñas viñetas que significaban mucho para mí en una revista que obviamente no era ilustrada y empecé luego de entender las viñetas, a leer los textos y pues me llena de orgullo hoy ser contribuyente a la revista de Occidente. Mi texto, no voy a hablar mucho sobre el texto porque no creo que tiene mucho sentido hacer un ensayo sobre un ensayo. Trata sobre el carnaval, el otro carnaval, y tiene que ver también con esa autobiografía, ¿no? Con haber crecido en un hogar muy especial. Me siento muy afortunado de haber crecido allí con dos padres psiquiatras e intelectuales, en una casa donde residía la biblioteca privada y pública más grande de la ciudad, eran más de 25.000 volúmenes, y crecí en un espacio donde no solamente estaba poblado por libros, por cultura, sino también por enfermos mentales, puesto que mi padre tenía la consulta privada, es decir, no era un vecino del hospital psiquiátrico como tú, sino que vivía prácticamente dentro del hospital, porque mi padre tenía consulta en la casa. Y entonces, de alguna manera, lo que para muchos es una experiencia unheimlich, que es la locura como algo no doméstico, era para nosotros un ámbito cotidiano. O sea, crecí en contacto con enfermos mentales. Mi hermano mayor tenía trastorno obsesivo-compulsivo. Mi hermano intermedio es hoy psiquiatra. En fin, era obvio que toda nuestra existencia iba a estar marcada por la enfermedad mental. En mi caso, pues tenía dos opciones, o ser paciente o ser psiquiatra. Y entonces escogí un intermedio, una tercera vía, que es algo muy desprestigiado hoy en día, que es la de ser artista, ¿no? Yo sí creo que hay algo del delirio que está presente en la actividad artística, especialmente hoy en día. Para ser artista hay que estar loco, o sea, realmente. O sea, en mi caso, cuando empecé a estudiar arte, empecé también a trabajar con pacientes, empecé a ir a los talleres de arte que se hacían en el Hospital Psiquiátrico de Bárbara, que era donde mi padre trabajaba, y ahí aprendí mucho de ellos. Era un taller que era dirigido por Sonia Carballo, una artista que tenía muchos vínculos con El Techo de la Ballena, y el Hospital Psiquiátrico, al igual que muchos psiquiátricos, formaba parte como una especie de taller, lo que Carl Gerner habla de una Bauhaus, ¿no? En el Hospital Psiquiátrico de Bárbara, donde mi padre trabajaba también José Solanes, que era el mejor amigo de François Tosquelles. En ese hospital se realizaban carnavales y para mí fue realmente una epifanía durante mi infancia ir y presenciar los carnavales dentro del hospital. En algunos casos los doctores intercambiaban sus batas blancas con los uniformes de los pacientes y eso por supuesto creaba un mundo al revés que cambió para siempre los paradigmas con los que yo entiendo la realidad, ¿no? O sea, por un lado la normalidad y por otro lado la locura se confunden, ¿no? Siempre pensé que el carnaval tenía ese potencial, un potencial muy
especial en desarticular a la institución, a la institucionalidad. Es decir, la institución, como Kaufman dijo, ¿no? la institución total, la institución más absoluta del hospital psiquiátrico, se veía colapsada por la idea del hospital. Muchos años después encontré un eco de esa epifanía que yo había tenido en mi infancia, salvando obviamente las distancias, en un episodio muy poco discutido de la biografía de Michel Foucault, ¿no? Lo describe su más relevante biógrafo, David Macy, y lo describe así. Es la visita que hace Michel Foucault al hospital psiquiátrico de Münsterlingen, ya que había sido invitado allí por su amiga Julian Verdot y Georges Verdot, que era un neuropsiquiatra, para que conociese a Ludwig Bisanger, para analizar el prólogo de las obras completas, de la traducción en francés de las obras completas. Durante esa visita, él va también a ver a Ronald Kuhn, que es el director de este hospital psiquiátrico en Münsterlingen, y presencia, llega ahí el martes 2 de marzo, un Mardi Gras, el martes de carnaval, y presencia este desfile, ¿no? El desfile del carnaval que hace con pacientes, igual que yo presencié en mi infancia el carnaval en el hospital psiquiátrico de Bárbara. David Macy lo describe así: médicos, enfermeras y pacientes lucían máscaras y no se distinguían los unos de los otros. La procesión salía del recinto hospitalario y se adentraba en el pueblo, presidida por la gigantesca figura del carnaval. Cuando por fin regresaba al hospital, se quemaba el carnaval con gran ceremonia y se tiraban las máscaras. La velada terminaba con un baile. Es decir, esta experiencia es fundamental para Foucault, que entonces tenía apenas 28 años y estaba dando clases de psicología, como dijo Fernando, le transforma de alguna manera su visión de la locura, ¿no? Y empieza a pensar en las conexiones que tiene, vamos a decir, la locura en el siglo XX con la locura en la Edad Media, ¿no? Y entonces de allí empieza a investigar lo que son las famosas Festum Stultorum, las fiestas de los locos, las Fêtes del Fous, ¿no? Que ocurrieron en Francia y otros países durante la Edad Media, ¿no? Quizás voy a citar de la Facultad de Teología de la Universidad de París, un texto que describe mejor que nadie, yo creo, estas fiestas, ¿no? En una carta que se hace en marzo de 1445 para condenar las fiestas y recomendar su prohibición, ¿no? Dice: se puede ver a sacerdotes y clérigos usando máscaras y disfraces grotescos durante las horas de oficio. Bailan el coro vestidos de mujeres, de proxenetas o de juglares. Cantan canciones obscenas. Comen morcilla junto al cuerno del altar mientras ofician la misa. Juegan a los dados allí. Inciensan como un fétido proveniente de suelas de zapatos viejos. Corren y saltan por la iglesia sin ni siquiera sonrojarse ante su propia desvergüenza. Finalmente, recorren la ciudad y sus teatros en cangos destartalados, provocando la risa de sus compañeros y los transeúntes con representaciones infames, estos indecentes y versos obscenos e impúdicos. Es decir, la renovación que traía el carnaval dentro de la institucionalidad de la Iglesia es la misma que años después trae el carnaval dentro de la institución psiquiátrica. Es un poco el punto de mi artículo, entonces, de alguna manera ir contra la visión negativa que tiene del carnaval Michel Foucault, ¿no? Que la expresa en numerosas oportunidades a lo largo de su carrera, ¿no? Cuando critica la celebración de los carnavales en los hospitales psiquiátricos, y pensar en este carnaval como un modelo paradigmático que pueda transformar la institucionalidad, que pueda transformar de alguna manera la hegemonía del poder dentro de la institución psiquiátrica, ¿no? Para concluir, porque me gusta ser breve, concluyo con lo que creo resume mi artículo, el final. Digo, el impulso carnavalesco puede conducir a una renovación radical de los hospitales psiquiátricos, introduciendo la creatividad y la transgresión en un ámbito que comúnmente ha sido sinónimo de represión y exclusión. Incorporar lo carnavalesco como estrategia terapéutica facilitaría la creación de un espacio flexible donde se ponen en duda los dispositivos de normalización y se desafían categorías binarias como el sentido y el sinsentido, el orden y el desorden, la normalidad y la patología. El carnaval elimina jerarquías y crea espacios de diálogo y participación que facilitan una polifonía necesaria, otorgando agencia política a uno de los grupos de individuos más marginados en nuestra sociedad, los enfermos mentales.
Bueno, yo haré una pequeña aproximación al texto que, como dije, le di muchas vueltas para finalmente centrarme en uno de los artistas que menos me gustan y al que tengo más manía, que no es otro que Salvador Dalí, que me parece un artista como pintor pavoroso, ¿no? Un artista pompier repulsivo o putrefacto, pero siendo un pintor deplorable, es sin embargo un escritor alucinante. Y sin embargo se atiende casi siempre más a su pintura, que es una pintura claramente regresiva o pompier y reaccionaria, menos que a lo que propone Dalí como escritor, y sobre todo a lo fascinante que es Dalí como personaje y a lo inquietante que es a este Avidadollars, ¿no? Como le calificó André Breton. A mí me gustó siempre esa frase de Dalí cuando dice: la única diferencia entre Dalí y un loco es que Dalí no está loco. Bueno, como también aquella comparación entre Picasso es un genio, yo también, Picasso es el mejor pintor del mundo, yo también, Picasso es español, yo también, Picasso es comunista, yo no. Bueno, esta cosa de que era igual a Picasso en todo, salvo en el comunismo, y que era igual a un loco, salvo en que no estaba loco. Por tanto, decidí darle vueltas a Dalí, volver a leerme los textos de Dalí, que están publicadas las obras completas por la Fundación Dalí, y sobre todo ver esos textos increíbles de los años 30. Un episodio que se señala pocas veces es el siguiente. La tesis doctoral de Lacan, que luego en muchas ocasiones él se negó a que se publicara o con la que tuvo muy mala relación, es una tesis doctoral que no pudo haberla escrito si no hubiera tenido relación con Dalí. En algunas ocasiones alude a él, pero oculta todo lo que le debe a Dalí, que es sobre todo cómo Dalí plantea su famosa proposición de revitalizar el surrealismo con lo que él llama paranoia crítica. Y esa cuestión de la paranoia crítica va a ser crucial para la tesis de Lacan, su tesis sobre la paranoia, que además cuando la defiende es muy mal recibida por los psicoanalistas. De hecho, él va al Congreso de la Internacional Psicoanalítica y la hija de Freud le impide que concluya la ponencia, le manda que se calle apenas ha empezado y se marcha totalmente desesperado, dándose cuenta de que no le van a permitir participar de la Internacional Psicoanalítica, y se va. Y un amigo le dice: mira, para alegrarnos vamos a ver un espectáculo público. Y entonces le dicen: dado que tus tesis están refutadas antes de que incluso las expongas, ¿por qué no vamos a ver una cosa que se inaugura hoy? Y se dirigen, así como el que no va a ningún sitio, a un estadio, y resulta que van a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Berlín. Y al entrar en esa ceremonia se da cuenta de que su tesis es la única que es verdadera. Es decir, se da cuenta de que la paranoia es eso que está sucediendo el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín. Por lo tanto, hice una propuesta aquí, y es que si, por recordar una cosa que Foucault dice en un momento dado en su libro sobre Deleuze, algún día diremos que nuestro siglo es deleuziano, el siglo XXI es deleuziano. Das una patada en una piedra y salen debajo 400.000 deleuzianos, es decir, hay deleuzianos de toda clase y condición, hay deleuzianos arquitectónicos, ¿no? Los entregados a la arquitectura del pliegue, hay filósofos deleuzianos, los aceleracionistas, hay gastrónomos deleuzianos, ¿no? Hay taxistas deleuzianos que no te llevan a tu casa, ¿no? Los de Uber, ¿no? Y que se estrellan entre ellos, es decir, los deleuzianos son legión. Pero en medio de este momento esquizoanalítico que está lleno hasta atrás, cuando no sabes qué decir, dices que eres deleuziano y la gente te da un gin tonic, es decir, es algo bueno en las reuniones de filósofos. Pues otros decían, Deleuze dijo, algún día el siglo será Foucaultiano. Y también no hay hoy campo de la actividad académica en el que si quieres quedar bien no cites a Foucault, es decir, has hecho una ponencia que es una basura, pero metes una cita de Foucault y quedas medio bien porque no desentonas con el contexto. Es decir, Foucault tiene una presencia en todo el campo de los estudios, desde los estudios jurídicos, la verdad y la forma jurídicas, a los estudios médicos, a los estudios sobre la sexualidad, a los estudios sobre la propia historia de las mentalidades, a la revolución de la historia, como dijo verdad el amigo Paul Vine en su libro sobre los gladiadores. O por tanto, ¿el siglo XXI es deleuziano o es Foucaultiano? Yo dije, el siglo XXI es daliniano.
daliniano, pues porque se me ocurrió, ¿no? Entonces pensé, ¿y por qué el siglo XXI es daliniano? Porque es estrictamente paranoico, como dije anteriormente. Como tal vez sepáis, los surrealistas, en esta relación entre arte y locura, el surrealismo tiene un papel central. Hace unos años hicimos también un número aquí en Revista Occidente con motivo del centenario de la publicación del primer manifiesto del surrealismo, ¿no? El surrealismo es la omnipotencia del sueño, así comienza el primer manifiesto, pero el surrealismo es la suma del psicoanálisis y el trotskismo. Es decir, cuando se habla de freudomarxismo, no es solo el frankfurtiano, el freudomarxismo es el psicoanálisis. La historia del psicoanálisis de Helen Rodinescu tiene un capítulo dedicado al surrealismo como un capítulo del psicoanálisis en Francia. Es decir, esto es así de claro, entre otras cosas, porque Breton no era de profesión otra cosa que psiquiatra, es decir, psiquiatra además ejerciendo en las trincheras de la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Estuvo en el hospital de los caras rotas, aquellos a los que les rompieron la cara metralla, y el comienzo de la reconstrucción facial, de la cirugía reconstructiva en la gente que se tornaba enajenada al no poder ver su rostro en el espejo. Ahí estaba Breton en aquel momento y conoce a aquel Jacques Bachier, un humorista, que es el que da la clave de lo que es el surrealismo. Es más importante en el surrealismo el psicoanálisis y la psiquiatría de campaña, de guerra, que el dadaísmo, que también es un cuestionamiento de la racionalidad, ¿no? Que es un cuestionamiento del hegelianismo, ¿no? Y en ese contexto, digamos, del surrealismo, Breton quiso estar avalado por Freud. Sabemos que, bueno, lo relató en la visita a Viena, y cómo Breton les trató con condescendencia y no tuvo ningún interés por lo que planteó Breton en esa visita, y Dalí le dice a Breton, bueno, es que has sido tú, pero cuando vaya yo, Freud me recibirá mucho mejor porque se va a dar cuenta de que yo estoy revitalizando no solo al surrealismo, sino al psicoanálisis, porque le voy a contar la teoría de la paranoia crítica. Y allí fue, a Londres, Dalí. Esa visita es maravillosa, y según parece le pegó una chapa Dalí impresionante a Freud, y entonces al salir pues le preguntó, Herr Doctor, ¿qué tal? Y guardó silencio, ¿no? Y no paraba de preguntar a los amigos de Freud qué impresión había causado a Freud, ¿no? Dalí quería saber, bueno, ¿qué tal me ha visto el doctor Freud? No sabíamos qué impresión tuvo porque no lo anotó, salvo en su diario, y finalmente insistió tanto que Stefan Zweig transmitió lo que escribió de Dalí Sigmund Freud. Anota la visita, día tal, recibía a Dalí, presunto pintor, muy bien, presunto pintor, dice, como diciendo, dice que es pintor, y dice, y debajo, hoy he asistido a un espectáculo, he visto un prototipo de fanático español. ¿Ha visto a un fanático español? O sea, dice, aquí viene un tío que está loco y es español, por tanto es doblemente fanático. Un lector como era Freud del Quijote, que aprendió español para leer el Quijote, se dio cuenta de que tenía enfrente un fanático, es decir, que tenía enfrente a alguien que tenía toda clase de tipologías para estar loco, y no era la peor de todas, la paranoia. Por lo tanto, aquí en el texto le estuve dando vueltas a estas cosas hasta que me encontré con algo que seguramente no siente bien a los psiquiatras, que es la famosa prueba de David Rosenhan, que está muy cuestionada, pero si non è vero ben trovato. David Rosenhan estaba muy preocupado con la normalización de la paranoia, que se diagnosticaba a todo el mundo. Esto pasa también con otras, formas diagnósticas, por ejemplo, en el Manual de Diagnóstico Estándar Americano, que es, por ejemplo, como ya no se puede decir que alguien tiene, estrés postraumático porque se ha generalizado hasta desaparecer. El narcisismo ya no puede diagnosticarse porque todo el mundo se hace selfies, es decir, que se extiende tanto que ya no tiene caracteriología. También, por ejemplo, el déficit de atención por hiperactividad en los niños. Pues, ¿cómo se va a decir que existe? Si todo niño de suyo tiene déficit de atención por hiperactividad, lo tienen los niños y lo tienen los mayores, lo tiene todo el mundo, ¿no? Lo tiene también, qué sé yo, la de Soy una diva, los tienen los de Benidorm Fest, es decir, todos los que son seguidores de Eurovisión y del Benidorm Fest, ¿qué tipología tienen? Histeria, baile Sambito, es decir, ¿cómo los tipificamos a los que van allí? Pues tienen muchas patologías, por tanto, si las tienen todas no tienen ninguna, es decir, que esto era... Y entonces Rosenhan hizo una cosa que yo no había estudiado, pero que quiero tirar del hilo, y es que él, que era profesor de psicología, mandó a 8 personas cuerdas a distintos hospitales, ¿no? Y entonces los que mandó que eran cuerdos
y que iban en pacto con él eran 3 psicólogos, un pediatra, un pintor, quiero indagar qué tipo de pintor era este que mandaron, un pintor, un ama de casa y el propio Rosenhan fue. Y nada más llegar a esos hospitales, pues declararon que estaban locos y entonces dijeron que oían voces. A veces en tu casa oyes voces, ¿no? Gente que grita, voces, ¿no? El pladur hace que escuches voces, ¿no? Oyes voces, ¿no? Y sobre todo, y cuando preguntaron, ¿qué voces escuchas? Decían ellos, vacío, hueco y golpe. Y entonces inmediatamente le diagnosticaban, están locos, ¿no? Entonces les ingresaron y al cabo de un día dijeron que ya dejaban de oír las voces. A pesar de eso, diagnosticaron que todos eran esquizofrénicos. Es decir, esos que entraron, que no tenían nada, eran esquizofrénicos. Les recetaron a esta cuadrilla 2.100 pastillas. Toma, ve masticándolas, todas juntas, 2.100 pastillas de diversos fármacos. Nadie se dio cuenta de que eran pseudopacientes, salvo ninguno de los que estaba, ningún médico se dio cuenta de que eran falsarios. El segundo día ya dijeron, no, yo soy un pintor, yo soy un ama de casa, yo soy un psicólogo, decir que ya, no, pero le siguieron dando pastillas. Salvo los internos, que los internos dijeron que eran claramente periodistas, que me parece buenísimo. Es decir, los locos dijeron, vosotros sois periodistas porque estabais, o sea, los vieron locos, ¿no? Es decir, uno que dice que oye palabras raras y luego deja de oírlas, es un periodista, es un proto-tertuliano, es decir, puede ir a una tertulia, es decir, uno que va a una tertulia, pues puede ser internado mañana, ¿no? Y dice, tras conocer estos hallazgos, Rosenhan anunció que iba a hacer un experimento de más escala en los siguientes 3 meses, que iba a mandar 83 pacientes a distintos hospitales. Y entonces, en todos los hospitales de los Estados Unidos detectaron pseudopacientes y se dieron cuenta de que había miles de pseudopacientes, cuando todos estaban enfermos mentales. Esta confusión de quién lo estaba y quién no lo estaba me pareció tan buena que la puse aquí en una larga cita. Y por último, pues bueno, pensaba que en esta época la nuestra, que es una era del enfrentamiento, ¿no? Es una era de turbulencia, esto que llama Laurent de Sutter el narcocapitalismo, ¿no? O la atribución del narcocapitalismo. Sobre todo era bueno pensar en nuestra época como una época de paranoia y de eclipse de la paranoia. Cuando escribí el texto, y con eso se cierra, asistí, y todos lo veríais, a un momento verdaderamente maravilloso de la televisión actual, en la que, como digo, hay dosis de locura y de arte de la locura impresionante, y es ese momento que creo que no tiene parangón, que es cuando Donald Trump, al lado de un árbol de Navidad, contesta llamadas de niños que han pedido regalos a Santa Claus y Papá Noel. Yo eso cuando empezaron a darlo dije, no hay obra de arte contemporáneo mejor que esta. O sea, el tipo con un móvil, ¿no? Y entonces llaman los niños, hi, Mr. President, ¿cómo va mi regalo? Bien, bien, va a llegar tal. Y va uno por uno atendiendo a niños, ¿no? Y entonces de repente, recordaréis la escena, llama a uno y dice, ay, yo quiero saber si va a llegar Santa Claus a mi casa porque es un barrio que la calle no se localiza bien, y dijo, don't worry, no te preocupes, le estamos monitorizando por GPS a Santa Claus, porque estamos monitorizando para que no sea un falso Santa Claus, un infiltrado o un alien. En ese momento en el que Santa Claus era potencialmente detenible por el ICE, dije, muy bueno, o sea, muy bueno, sobre todo porque no hay salida, ¿no? Dices, realmente, claro, eso sucedió unos días antes de que detuvieran a Maduro, cuando ya la cosa cobró otro cariz mucho más extremo, ¿no? Pero ese momento en el que cada día, no sé si os pasa, os levantáis y ve uno tal cantidad de locuras, ¿no? Que no son artísticas, pero que lo parecen, porque uno llega a decir, esto es como lo del pseudopaciente, dice, ¿será toda una gran conspiración de artistas? De titiriteros, ¿no? ¿Será esto el retablo de Maese Pedro y que aquí hay una serie de artistas de arte contemporáneo tipo Black Mirror y que en realidad están haciendo un montaje que dentro de un poco tirarán del telón a lo Bertolt Brecht y dirán jaja, jiju? Era todo una gran broma. Yo digo, puede ser, ¿no? Puede ser. Por lo tanto, ese fue el origen del artículo. Y sobre todo en un momento en el que en realidad reflexionar sobre esto es también reflexionar sobre la
los trastornos de un tiempo en el que aquella reflexión que hacía Josh Cowlingham, ¿no?, sobre lo normal y lo patológico, que es un gran libro, ¿no?, fundamental para el propio Foucault, siguen siendo cruciales, ¿no? Y en este libro, lo llamo libro, en este número, porque realmente los números de Revista Occidente son casi libros, ¿no?, tiene 10 artículos aquí en esta sección, yo creo que da muchas perspectivas, ¿no?, por gente del mundo de la medicina o del derecho, por gente de la historia del arte, por artistas. Es decir, la variedad de puntos de vista desde los que afrontamos la cuestión, y también que hay ensayos históricos y ensayos un poco más abiertos, creo que hacen que el número tenga su interés. Como dije, y solo a la carrera, traje, para cerrar la parte mía, que luego Fernando también cerrará y daremos pie, traje una serie de libros que sí querría, sobre todo porque me parece que cuando haces un número como este, quedan muchas cosas por contar y tal vez sea bueno por dónde seguir leyendo de este asunto, que hay mucho que leer. Estaba releyendo el libro de la biografía a paso de carga de Jean Dubuffet, que sin duda nos cuenta cómo este joven artista que empieza a exponer en el año 44, cuando los alemanes se retiran de París, cómo él se dirige al psiquiátrico de Heidelberg y allí concibe la idea de arte bruto y también de todo eso que se ha llamado el arte otro o el arte outsider o el arte de los marginales, es decir, el arte de aquellos que no quieren pasar por los establecimientos académicos habituales. Aunque en el número no tiramos mucho de él, me parece que el doctor Charcot y su famoso teatro de las histéricas de la Salpêtrière, que estudió a fondo Didi Bergman, también es un caso importante, y el texto de Paul Ricoeur, Los deformes y los enfermos en el arte, que es un texto realmente alucinante en el que se dirige en verdad a las primeras culturas, pero también analizan la extracción de la piedra de la locura, entre otras cosas. Sin duda el libro de los libros, que como digo tardó muchísimo en salir, es el de las expresiones de la locura en el arte de los enfermos mentales. Cuando este libro lo lleva Paul Eluard, lo lleva a París y se lo enseña lo lleva Max Ernst a París y se lo enseña a Breton y a Paul Eluard, que está en alemán porque no está traducido en francés, en una mesa de un café, abren el libro y solamente ven las imágenes y Breton se echa a llorar de la emoción. Se da cuenta que todo lo que ellos estaban buscando estaba en este libro, es decir, que en realidad lo que ellos buscaran, que era un libro que no era histórico, sino que tiraba de la prehistoria, como tiró la prehistoria del Museo del Hombre, del Museo de Trocadero, o que tiraba del arte precultural de los niños y de los enfermos mentales, de los visionarios, ¿no?, del mundo mediúmnico, en el libro de Prieskorn estaba presente. Por supuesto traje, y he estado releyendo estos días, La historia de la locura en la época clásica, que es un libro fascinante y rarísimo, ¿no? El primero de los apéndices, que me parece uno de los textos más importantes que Foucault escribió sobre la locura, se titula La locura, la ausencia de obra, como lo que ha dicho antes Fernando. ¿Dónde está la locura está la obra, o donde está la locura en realidad se encuentra la ausencia de obra? ¿Hay una obra de arte de la locura o no? En el caso de Foucault, él, que está hablando en el momento en el que él cree que desaparece la época clásica, la histoire de la folie en la época clásica, es porque ha terminado el gran encierro, porque empieza lo que él llama el poder psiquiátrico, y él cree que la locura se ha refugiado en la literatura a partir de Mallarmé, que es lo que contará también en Las palabras y las cosas. De hecho, dice ahí, se está produciendo un borrado del rostro de la locura. Y si habla más adelante en Les mots et les choses y Las palabras y las cosas del borrado del hombre, aquí habla del rostro de la locura. Con lo cual, la portada del libro, que no hemos hablado de ella, de Alexandra Semenova, este rostro de la gorgona del que se separa como la máscara, es que también la gorgona es la locura del rostro petrificado. Pero ¿qué es lo que atrapa a Perseo en su escudo cuando finalmente hace que la gorgona se autodecapite? El rostro que cada día ves tú mismo en el espejo. Es decir, eres tú mismo desorbitándote, eres tú mismo saliendo fuera de ti. Por tanto, la locura no es otra cosa que una parte de un estadio del espejo que no lleva a la tranquilidad ni al reconocimiento, sino a la distorsión completa. También traje, que acaba de reeditarse, estaba agotadísimo, acaban de reeditar, acaba de salir, no ha llegado aún a España, está solamente en circulación en América Latina, la tesis de Lacan, de la psicosis paranoica en las relaciones con la personalidad, que tiene al final un ensayo sobre las hermanas Papin, a las que Genet dedicó Las criadas, alucinante, que es explicar por qué aquellas famosas hermanas Papin asesinan a sus señoras, se ponen sus kimonos, se acuestan en sus camas cubiertas de sangre y luego comienzan a decir que en realidad ellas son las propias señoras que han sido asesinadas, que se han suicidado. He traído también un libro más antiguo de Ernst Kris, que se titula El arte del insano, tremendo, también del grupo que estaba cerca de Barbour, ¿no?, porque en el fondo el pathos forme las formas del pathos,
también es que el arte está, como dice Barbour, entre los monstra y los astra, entre los monstruos y los astros. Es decir, la condición de la locura está presente en el arte, tal vez desde el Renacimiento. También se acaba de editar El poder psiquiátrico, los cursos del Collège de France, de Foucault, del 73-74. Aquí hay un capítulo alucinante de Foucault, el 16 de enero del 74, en el que dice: el comienzo del poder psiquiátrico está en los estudios de Pinal sobre la idiotez. Y dedica un capítulo al idiota que realmente es alucinante, porque si hay paranoides en el presente, idiotas ya hay a cascoporro. Es decir, aquel momento de Macbeth, ¿no? Life, ¿no? La vida, is a shadow, es una sombra, is an idiot, full of song and fury, signifying nothing, es lleno de ruido y furia, que no significa nada. Eso está por todas partes. Cuando uno ve ahora Hamnet, que es una bazofia de película, ¿en qué convierten la locura y en qué convierten la idiotez? En una historia romántica de un marido enamorado que volvía de Londres cada poco. Pero ¿cómo va a ser así si se fue Shakespeare y no quiso volver nunca? O sea, convierten todo hoy en día en una cantinela de era un marido enamorado, Shakespeare in love. Pues ¿in love de qué? Sería más bien in anti-love, ¿no? Pero para no contar que era más bien homosexual, pues tienen que inventarse una historia macabea y rocambolesca. Por último, acaba de salir también Lenguaje, locura, literatura, tremendo libro sobre las conferencias de Túnez del 67, donde sin duda Artaud está muy presente. Y los últimos que traje es también La gran extranjera, del propio Foucault, y el que a mí me interesó mucho, que Javier lo ha mencionado, y es tal vez hoy un autor poco frecuentado, que es Erving Goffman, que es un grandísimo sociólogo. Tristemente, bueno, la forma de la presentación de las personas en público es un gran libro todavía, que merece ser leído. Y Goffman hizo el libro Internados, ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, en el que él mismo vivió en psiquiátricos y hace un estudio de los comportamientos en los psiquiátricos que es una auténtica joya. Por último, una recomendación para esa relación de arte y locura, si alguien quiere ver una exposición que lo trata sin tratarlo. Alberto Greco, Viva el arte vivo, en el Reina Sofía, de un artista que no estaba diagnosticado como enfermo mental, pero que sin embargo hizo el arte más extravagante que uno pudiera imaginar. Está recién inaugurada en el Reina Sofía. Un tipo que se suicida cuando tiene 33, 34 y que escribe en la palma de su mano, fin, como si fuera una película, fin. Y ahí se acaba. Que antes de eso, una de sus exposiciones fue ir a la Bienal de Venecia, lo atribuyen a un venezolano, pero eso está en duda. Es un venezolano. Es un venezolano. Se le atribuye a Alberto Greco. Sí, se le atribuye a Alberto Greco, sí. Se le atribuye a Alberto Greco. Sí, y que fue con este Brotons, ¿no? ¿Con quién fue? No, es una pieza de Valero de la Cruz. De Valero de la Cruz, se atribuye igual que se atribuye la pieza de Carmelo Bene. Sí, bueno, pues el actor, sí, que orinó al público. Pues en esa la que se atribuye es que van a la Bienal de Venecia unos colegas y cuando llega el presidente de la República a inaugurar, le tiran ratones, hacen el lanzamiento de ratón e impiden que avance la comitiva. Bueno, él, la pieza mejor de todas, sin duda, se fue a Piedralaves, en la provincia de Ávila. Allí creó el arte vivodito, que es el arte que se dice con el dedo, y firmó las cosas del pueblo, llevó un burro, dijo esto es una obra de arte. Hace unos años un amigo mío fue a Piedralaves y fue a buscar a la gente de hoy para qué recordaban de Alberto Greco en los 60 en Piedralaves. Fue Domingo Sánchez Blanco y le preguntó, le enseñó a los niños la foto, a la gente en un bar le enseñó la foto y dijo uno, yo soy ese niño, yo salgo en esa foto, ¿pero eso qué es? Y dijo, esto es una obra de Alberto Greco. Y dice, esa es mi prima, y ese que sale ahí es mi hermano. O sea, y fue enseñando las fotos y en ese pueblo se reconocieron que era su familia. Y le preguntó Domingo, ¿y qué os pareció Alberto Greco? Dijo, era un maldito loco, era un loco, era un tonto para los del pueblo. Hoy es un genio. Muchas gracias. Bueno, soy el tercer Fernando que va a intervenir esta noche. La verdad es que en nuestra generación sí hay bastantes Fernandos, pero llevaba casi como 3 años sin que ningún estudiante mío se llamara Fernando, ¿no? O sea, es un nombre que ha pasado. Bien, antes de nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, aunque ya deberíamos
tutearnos porque muchos vuelven y yo que quiero es animarles a que sigan viniendo a las presentaciones de estos números, desde luego a Fernando, a Javier, a Sara, al otro Fernando por estar aquí presentes y por otros que también han participado en este número. No quiero dejarme a nadie, fuera de la parte relativa a la locura del arte, que es las variaciones de un jardín en Kioto, de José Antonio de Ori, el legado y la vigencia del psicoanálisis en España, con un giro muy orteguiano, de Margarita Sánchez Mármol, Huida Alemanes, anticipación y advertencia, de José Luis García Delgado, y luego la entrevista a Karina Sáenz Borgo, que habla de Venezuela también, pero sobre todo habla de la creación literaria. Bueno, a mí me ha interesado muchísimo no solamente el debate, sino también la lectura de cada uno de los textos. Curiosamente, el que he entendido mejor ha sido el de los médicos, y hay una parte del de los médicos que quiero recuperar, porque el tuyo me ha desestabilizado, ¿no? Porque tienes razón, ¿no? O sea, lo que impera es la paranoia, pero no del arte, sino de la política. Yo creo que ahora mismo siempre hay alguna esfera de la realidad, digamos, donde se puede detectar, donde se pulsa una mayor desviación, ¿no? Desviación de la mirada, que yo creo que es uno de los orígenes etimológicos del término loco, ¿no? Que es luscus, ¿no? Es el que tuerce la mirada, y yo creo que a quien ahora se le está torciendo la mirada es precisamente a la política, y bueno, lo que se ha expresado de Trump es una de tantas anécdotas que podemos atribuir al actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, he estado dando muchas vueltas a alguno de los temas. No es hora para que nos detengamos en algunas de las reflexiones que me hubiera gustado hacer, o sea que va a ir muy rápido, pero sí me gustaría resaltar algo que creo que es bastante relevante, ¿no? Y es cómo, que es un poco lo que vosotros también decís, el origen de la palabra locura viene de locus, viene de lugar, ¿no? O sea, y es el estar fuera del lugar, ¿no? ¿Quién está fuera del lugar? Este es un concepto Foucaultiano también, ¿no? Esa interpretación de que eso se construye, ¿no? Como esa construcción es la que al final acaba estableciendo cuál es la diferencia entre unas determinadas esferas y otras, y por qué las nombramos de la manera en la que las nombramos, ¿no? Pero también puede ser loco, también puede ser lucus. Y ya el término lucus me parece que es muy interesante porque, por un lado, se refiere a un bosque sagrado, pero se refiere también a la luz, ¿no? A la iluminación. O sea, que un loco es un iluminado, que curiosamente la semántica de iluminado en nuestra lengua también tiene un poco ese giro, ¿no? de ser un iluminado, este está enloquecido, ¿no? Pero conectándolo otra vez con el artículo de los Vandrés, claro, a mí lo que me pareció muy interesante de su artículo es cómo ellos, en cierto modo, lo que hacen es fundir arte y locura. Luego me podéis criticar, ¿no? Por esta interpretación que hago. Arte y locura, en el sentido de decir de que tanto el arte como la locura, en el fondo, lo que buscan es lo mismo, que es expresar una verdad distinta. Vosotros decís genuina, ¿no? Una verdad diferente, que es, en cierto modo, lo que los frankfurtianos, tú también conoces, pues, que es lo que ellos ven en el arte, ¿no? Es decir, el arte lo que nos expresa es lo que eso que se llama realidad no tiene la capacidad de expresar, por simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata, por tanto, es de dotar de mayor relevancia a esas miradas torcidas, ¿no? O a esos iluminados que son capaces de hacernos ver lo que el filtro social nos impide, en cierto modo, aquello a lo que nos impide acceder. Y mientras lo leía pensaba que está muy bien que eso aparezca en esta revista llamada De Occidente, porque en cierto modo ese es el objetivo que tiene la revista Occidente, ¿no? Es el procurar que a través de aquello que publicamos
accedamos a otro tipo de mirada sobre el mundo, sobre los acontecimientos que tienen la capacidad de describirlo, de interpretarlo. En este número nos fijamos sobre la locura del arte, pero en el próximo nos vamos a fijar, y esto tiene relación, igual eso puede ser interesante también, es sobre la conciencia, que es eso que llamamos conciencia, que ahora está habiendo mucha nueva investigación sobre algo que sigue teniendo muchísimo misterio y que ahora en la época de la inteligencia artificial se le está dando muchas vueltas. ¿Acabarán teniendo conciencia? Bueno, pues depende de lo que entendamos por conciencia, evidentemente. No quiero entretenerles más. Lo que sí quiero, y la verdad es que lo deseo con toda mi alma, como lo deseamos todos los que participamos en la revista de Occidente y que tanto gozamos con personajes como Fernando, porque nos organiza no solamente el número, sino la cabeza, o sea, nos la organiza desorganizándola, ¿no? Que en cierto modo es el objeto último de este número, a mi juicio. Pues es eso, ¿no? Hay algún momento en el que decís en vuestro artículo que lo que se trata en último término es definir la locura del arte como un espacio para la creatividad, pero no el espacio de la enfermedad. No sé si más o menos es lo que venís a decir. Bueno, pues es lo que nosotros queremos también con esta revista, que sea un espacio para la creatividad y sobre todo que sea un espacio para el divertimento también, o sea, que para disfrutar. Muchas gracias de verdad por vuestra presencia y sobre todo a los protagonistas. Gracias.